Este programa fue creado en un contexto cultural diferente. Al verlo, tendrás la oportunidad de viajar en el tiempo y experimentar cómo la sociedad solía ver el mundo. Somos Rec TV, el ayer y hoy juntos. Esta semana destacamos en Rec Tutti quanti. El programa más alegre y entretenido de la televisión chilena. ¿Qué castigo recibe, señorita maldadosa? una lluvia de sopa de arveja. ¡Toma de arveja! Estas son imágenes que nos mandó el propio Eliseo Salazar. Bueno, el traje sigue siendo verde, pero el auto no. Él siempre ha tenido una alta autoestima. Pero todavía tenemos la suerte de tener a un hombre como Carlos Caselli que tiene una estrella, ¿no? Dicen que tú estabas a su lado cuando él se cayó. ¿Yo? ¿No fuiste tú la que le avisó a todos? Colo-Colo ganó la Copa Libertadores en la final contra el Olimpia. Todavía se habla de que la gran final fue contra Boca Juniors. ¿Qué es lo que es eso por 40.000 pesos, señora? Podría ser un ondulador. ¡Un Ondulador. ondulador! Hola Chile, somos Roxette. You are watching más música. Solo en Rec, el ayer y hoy juntos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Deportivo. En esta primera semana de 1997 vamos a estar nosotros informándoles acerca del deporte. Se suspendió un poco la actividad deportiva aquí en Chile porque Pascua y Año Nuevo para nosotros significa el inicio de las vacaciones, pero no así en Europa. En Europa, el día después del Año Nuevo, o sea, el 1 de enero, todos los equipos de fútbol de la Liga Europea volvieron a sus entrenamientos y a sus concentraciones porque tenían que jugar precisamente el día domingo, o sea, hoy. Así es que el día después del Año Nuevo, el Inter de Milán volvió a los entrenamientos con Iván Zamorano incluido, porque hoy día tenían que jugar ante la Roma. Internacional le ganó 3-1 con Zamorano incluido, pero él no hizo goles. Los goles fueron de Gans a los 11 minutos, de Djorkaeff a los 38 y de Fresi a los 18 del segundo tiempo. El Inter quedó con 25 puntos, tercero en empate con el Sampdoria. En tercer lugar de la tabla, primero sigue la Juventus, aunque perdió hoy día el líder como visitante ante el Parma por 1-0. Quedó con 29 puntos y con 26 Vicenza. Se acerca entonces un poco el Inter de Milán al líder, que es la Juventus de Turín. Y Iván Zamorano en este minuto está volando hacia Chile porque se integra mañana a los entrenamientos de Juan Pinto Durán. El partido ya se confirmó, es el 12 en Lima ante Perú a las 10 de la noche, porque había toda una duda acerca si el partido era o a las 6 o a las 8 o a las 10 de la noche. Es a las 10 de la noche y ya Nelson Acosta podría estar contando con todo el plantel completo una vez que llegue Marcelo Salas de su luna de miel. Felicitaciones por su matrimonio, se casó ayer, y Sebastián Rosenthal, que en este minuto está en Escocia. Y como es la primera semana del año, muchas de las competencias internacionales se suspenden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el golf, las canchas se prestan para que se hagan campeonatos diferentes. Por ejemplo, el campeonato de las celebridades. Y en esta fecha hay un campeonato que se realiza todos los años, donde participan actores jugando en dupla con golfistas seniors. Y esto fue lo que pasó en el campeonato de las celebridades. Sin duda que de acuerdo a su profesión, el agente 007 con licencia para matar estaba destinado a terminar su carrera en el servicio secreto británico bajo el yugo de su propio lema. Sin embargo, a través de los años, ninguno de los planes para eliminarlo dio resultado, y hoy 007, ya apartado de la mira de sus enemigos, tiene toda la tranquilidad y el tiempo del mundo para perfeccionarse en el golf. En el campo de la Quinta, en California, Sean Connery demostró que su puntería incluso ha mejorado con los años. Junto con el golfista Hale Irving, no solo ganó el campeonato Lexus Challenge, sino que además, con 21 bajo el par, batieron el récord del torneo.
12 parejas de actores, con jugadores del Tour Professional Seniors, salieron a recorrer la cancha de la quinta. Las celebridades competían para mejorar su hándicap y debían estar bien entrenados. El torneo duró 21 días y los golfistas completaron un total de 36 hoyos por día. Entre las estrellas que tuvieron que ceder el protagonismo estuvo Kevin Costner, quien junto a su pareja resultó segundo, y Clint Eastwood, quien simplemente no vio una. Otra de las gracias de Sean Connery en el torneo fue que logró 13 birdies, y su compañero, quien se suponía era el fuerte de la dupla, solo hizo 9. El actor dijo que estuvo preparándose para ganar este torneo durante todo el otoño. La primera semana de 1997 estuvo fuertemente marcada por los retiros de grandes deportistas. Ustedes ya tienen que haber leído en la prensa acerca de alguno de ellos. Por ejemplo, acaba de llegar un cable, esto es realmente nuevo, y la gente que siguió a través de las pantallas de Canal 13 los Juegos Olímpicos de Atlanta tiene que acordarse de este atleta. Él se llama Naim Suleimanoglu, es un levantador de pesas turco al que le decían el Hércules de bolsillo porque medía 1,50 m y era capaz de levantar 300 kilos. Y tiene absolutamente todos los récords mundiales posibles en este deporte. Y él anunció su retiro única y exclusivamente porque estaba aburrido de batir récord y que ya había llegado al techo en este deporte. En todo caso, Turquía le rindió el viernes pasado un tremendo tributo a su triple campeón olímpico del levantamiento de las pesas. Eso fue en la halterofilia, que es el nombre oficial de ese deporte. En el boxeo, uno de los más grandes deportistas también anunció su retiro. Él protagonizó en 1975 una de las peleas más memorables de la historia de este boxeo. Peleó contra Mohamed Ali en Zaire, en pleno corazón de la selva, y en esa pelea él perdió su título. George Foreman, después de varios retiros, algunos forzados y otros no tanto, anunció definitivamente su retiro de los cuadriláteros, y nosotros quisimos dedicarle la segunda nota de Mundo Deportivo a este gran boxeador. Después de 28 años de carrera, uno de los padres y leyendas del boxeo, George Foreman, anunció que 1997 será su último año en los cuadriláteros. Aunque todavía no es un hecho, Foreman espera despedirse en Houston, en Texas, a mediados de año, en la que será la última de una saga de 3 peleas. George Foreman comenzó a acuñar nombre propio cuando ganó la medalla de oro de los pesos pesados en México 68. En 1973, a los 25 años, se convirtió en el campeón indiscutido de su categoría al derrotar al legendario Joe Frazier. Pero su reinado duraría solo 21 meses. Otra leyenda, Mohamed Ali, lo noqueó en una noche memorable de 1975 en Zaire. Después de 3 años de infructuosos intentos por recuperar su corona, Foreman se retiró del boxeo a los 29 años, después de perder con Jimmy Young. Entonces cambió el ring por el púlpito de una iglesia y dedicó su vida a ser pastor evangélico en Marshall, su pueblo natal. Tenía 28 años cuando renuncié a mi propia vida. Ahora quiero volver a hacerlo por Jesucristo. Además, junto a su hermano, creó un centro para mantener alejados de las calles y los problemas a niños y jóvenes en riesgo social. A nadie sorprendió que la mayor atracción de este centro fuera un cuadrilátero. Hasta que en 1986 las deudas comenzaron a aumentar y Foreman tuvo que salir a ganar más dinero. Así, en marzo de 1987, a punto de cumplir 4 décadas y después de una ausencia de 10 años, volvió a los cuadriláteros. De la mano de su antiguo mentor y entrenador Archie Moore, derrotó fácilmente a algunos principiantes. 4 años después, y con varios kilos menos, se sintió lo suficientemente preparado para pelear por el título mundial frente a Evander Holyfield. Aquella pelea la perdió por puntos, pero convenció a muchos de sus críticos que no era solo un saco dando golpes ciegos. En 1993 perdió el título de la Organización Mundial de Boxeo frente a su compatriota Tommy Morrison.
Pero al año siguiente, todos sus sueños se hicieron realidad, cuando venció a Michael Moorer por el título de la Asociación y la Federación Mundial de Boxeo. A través de los años, y a pesar de consumir prácticamente todo su tiempo entrenando, Foreman nunca ha dejado de lado a la iglesia. Cualquiera puede decir tú eres mi mujer, cualquiera puede decir tú eres mi novia, pero se necesita un hombre de verdad para decir quiero casarme contigo. Hoy, este viaje pagado con los puños y que ha durado casi 28 años, parece estar terminando, aunque si fuera por las palabras del propio protagonista, su retiro estaría bastante lejos. Después de lo que Evander Holyfield le hizo a Tyson, dijeron que yo lo habría matado, y así es. Si Evander es capaz de golpear a alguien y frenarlo, imagínense lo que podría hacerle yo. Por lo tanto, no creo que Tyson quiera pelear conmigo. Y Evander Holyfield, él no va a pelear conmigo. No habría peleado conmigo antes de ser campeón, y tampoco lo hará ahora. Muchos dicen que Foreman-Tyson sería la mejor pelea de la temporada. Unos se inclinan por el temple de Foreman, otros por los puños de Tyson, que aunque perdió con Holyfield, bien podría mandar al ex campeón directo al hospital. Sea como sea, el día que ambos se enfrenten podría no llegar nunca. Foreman se retira y Tyson solo quiere la revancha con Holyfield. Muy difícil que esa pelea llegue a concretarse porque en verdad que Mike Tyson lo único que tiene en mente, por supuesto ayudado por su promotor Don King, es pelear y la revancha con Evander Holyfield. Esa pelea de Zaire en 1975 estuvo plagada de un montón de detalles porque el favorito de esa pelea era precisamente George Foreman, que tenía el título mundial, porque Ali, que lo había tenido, lo perdió. Entonces estaba todo el público y todas las apuestas en favor de George Foreman. Nadie daba un peso por Ali. Y Angelo Dundee, que era el entrenador de Mohamed Ali en esa época y quien es el mismo que entrena a George Foreman hasta que se retire a mediados de este año, el próximo, es decir, todavía estoy en el 96, aflojó las cuerdas del cuadrilátero de manera que Mohamed Ali pudiera echarse un poco para atrás y el alcance del brazo de Foreman no le llegara tanto. Y cuando la pelea fue durando más y más y más y más, porque Mohamed Ali noqueó en el 8º asalto a Foreman, el público empezó a gritarle en idioma zulú Omayé a Mohamed Ali, que significa mátalo. Y eso fue un poco lo que pasó, porque el knockout fue realmente impresionante. Y Foreman también alegó que la cuenta había sido mucho más rápida, los 10 segundos que habían sido más rápidos de lo normal. Pero en todo caso perdió su corona. Y Mohamed Ali recuperó un prestigio que había perdido porque había estado 3 años sin boxear. Como buen fin de año que se precie de tal, se repartieron los premios a los mejores deportistas de 1996 y quien se suponía que tenía que arrasar, simplemente arrasó y cumplió nuevamente con las expectativas. Michael Johnson se llevó absolutamente todos los premios y aquí está la nota. La superestrella Michael Johnson fue nombrado el atleta del año 1996 en una encuesta realizada entre los periodistas deportivos de Estados Unidos. De 3 deportistas del país del norte que fueron seleccionados por los reporteros, Johnson recibió 300 puntos. En segundo lugar, con 200, quedó el golfista Tiger Woods y en tercero el boxeador Evander Holyfield. 1996 fue un año en el que se esperaba mucho de Johnson y las expectativas fueron cumplidas. En las eliminatorias de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, Johnson batió el récord mundial de los 200 metros planos, marca que se había mantenido por 27 años. El 29 de julio ganó en Atlanta los 400 metros con nuevo récord olímpico, 43 segundos y 49 centésimas. 3 días después logró otra de sus metas al pulverizar su propio récord de los 200 metros con una marca de 19:32. Sus 2 medallas olímpicas conseguidas en Atlanta lo convirtieron en una de las estrellas de la historia del atletismo y en el favorito de muchos patrocinadores que lo buscan para relacionar sus productos con la heroica gesta atlética de Johnson, atleta que hoy solo tiene puestos sus ojos en el reto de velocidad con el canadiense Donovan Bailey. Bueno, Michael
Michael Johnson tendría que batir el récord mundial de los 400 metros planos que tiene Butch Reynolds en Atenas este año en el Mundial de Atletismo. Es una pista bastante rápida, claro que está un poquitito vieja, yo creo que ya tienen que haber cambiado el récord tan. Y es un muy buen estadio, un estadio cerrado, por lo tanto no hay viento y se da para que se den muy buenas marcas, están todas las condiciones dadas. Ahora, el problema es la polución de Atenas y muchos atletas han reclamado, como por ejemplo Carl Lewis, de que no van a ir a Atenas a competir si es que no se soluciona luego el problema de la polución. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional le mandó decir a Carl Lewis y compañía que si querían no fueran a Atenas a competir simplemente. Y bueno, el que Atenas sea la sede del Campeonato Mundial es como un poco el premio de consuelo por haberle quitado la sede del centenario de los Juegos Olímpicos. Así es que si es que no se soluciona luego el problema de la polución, podríamos tener una gran ausencia de atletas en Atenas, empezando por el rey de la pista y de los saltos, Carl Lewis. En Europa, el fútbol es uno de los negocios que más dinero produce, y no solamente por el traspaso de jugadores. Ustedes acaban de ver lo que costó el traspaso de Sebastián Rosenthal al Glasgow Rangers. Los equipos que tienen ya cierta antigüedad, y en Europa esto no es muy difícil porque es el continente viejo, tienen toda una serie de otras posibilidades de producir dinero alrededor de un club de fútbol. Y es precisamente lo que hace el Barcelona Fútbol Club. Aquí está todo lo que hay alrededor del estadio Nou Camp. Barcelona es una ciudad famosa por su arquitectura e historia, pero además tiene una variedad de atracciones para tentar a los turistas que quieren gastar un poco de dinero. Uno de los lugares en que se puede comprar es en el estadio Nou Camp, la sede del Barcelona Fútbol Club, el equipo del brasileño Ronaldo. Dentro de las carreras navideñas del mes de diciembre, los hinchas del Barça compraron un sinfín de regalos en las tiendas del equipo azulgrana. Ellos pudieron elegir cualquier souvenir dentro de los 4.000 productos que se ofrecen. La Copa Europea de 1992, el más grande éxito del Barcelona, tiene un orgulloso lugar en la vitrina de museos. Más de 5.000 trofeos descansan en el estadio Nou Camp. Barcelona, que junto al Real Madrid es el equipo más popular de España, tiene más de 10.000 socios. Y la mezcla de clientes dentro de la tienda se parece a la cosmopolita naturaleza de sus jugadores. Bueno, yo diría que, en fin, es imprevisible, porque además esta tienda concretamente está ubicada en nuestra situación de museo, y quiere decir que pasan más de 600.000 personas que no tienen que ver nada con el Fútbol Club Barcelona. Son turistas de muchísimas nacionalidades, ingleses, italianos, alemanes, etcétera, y entonces esos también son unos grandes consumidores de nuestros productos, y lógicamente por los días de partido, las efemérides deportivas, el socio, el aficionado, el supporter también nos visita. Por lo tanto, yo diría que hay desde pequeños a grandes, medianos, con gran poder adquisitivo y con poco poder. Las camisetas de los jugadores más populares es lo que más se lleva dentro de los $8.000 que se venden cada día. Tanto así que las millonarias ofertas que ha recibido el club por Ronaldo han sido desestimadas por el presidente Josep Núñez, ya que el tener al brasileño es un muy buen negocio, tanto dentro como fuera de la cancha. La tienda ofrece los más tradicionales souvenirs como jockeys, pelotas, vasos y originales relojes musicales. Sin embargo, siempre está abierta la posibilidad de que un nuevo producto se empiece a vender. No, yo diría que siempre falta algo, porque diariamente pues siempre viene gente con algún invento, con alguna cosa, con alguna proyección. Yo diría que esto es bastante la inacabada de Schubert, que yo diría, esto no se va a terminar nunca. La popularidad del Barcelona es tal que otras 27 tiendas existentes en España tienen licencia para vender productos del club, aunque ninguna es tan grande como la que existe en el estadio del Nou Camp. No, cualquier interesado no, lógicamente tiene que dirigirse al club, tiene que presentarnos el producto, tenemos que ver la competitividad que ese producto pueda tener con otros, y entonces tiene que establecer unas normas, es decir, de financiación con el propio club para poder decirle sí o no al producto. Y lógicamente este tiene que, en fin, satisfacer un poco la imagen del propio club. En este momento nuestro nivel de exigencia cada día es mayor, por lo tanto rechazamos muchos productos porque entendemos que su comercialización más bien perjudicará al club que lo beneficiaría, ¿no? En una ciudad reconocida por la vida nocturna, no es sorpresivo que los hinchas encuentren la experiencia mágica del Barça de una manera única. El Magic Barça es el primer y único restaurante dedicado por completo al fútbol.
Basado en el Planet Hollywood, el restaurante ha probado ser todo un éxito para sus fanáticos. Los comedores están rodeados por una vasta fila de pantallas que muestran los partidos del Barcelona en vivo y también gloriosos momentos del pasado. Pero incluso aquí, el brazo comercial del Barcelona puede sentirse, ya que aunque el Magic Barça es independiente del club, los dueños pagan un gran derecho por utilizar la imagen y el nombre de Barcelona. Y el otro gran negocio para el Barcelona podría ser el posible traspaso en un par de temporadas más del delantero brasileño Ronaldo, de 20 años, que ya lo están comparando con Pelé y dicen que es lo mejor que viene en el fútbol. De hecho, es muy, pero muy bueno. Y ya él dijo que no le gustaba que lo compararan con Pelé. Así que cuando el Barcelona quiera vender a Ronaldo, se estaban hablando de cifras francamente increíbles. Se hablaron de 30 millones de dólares e incluso más que eso. Ahora, pagarlos es un cuento totalmente distinto. Ofertas se pueden hacer y se pueden hablar de muchos millones, pero ahí a que venga un club italiano o algún otro club europeo a pagar los 30 millones por Ronaldo o más es otro cuento totalmente distinto. Una de las pocas competencias y que todo el mundo la conoce y que no se suspende el día de Año Nuevo es la San Silvestre, que se corre en Sao Paulo, esta carrera de 15 kilómetros. Este año en los hombres ganaron los favoritos, no así en las mujeres. Claro que hay que tener en cuenta que se trata de una carrera totalmente atípica, de un circuito que de los 15 kilómetros los últimos 5 son absolutamente en subida y con un calor francamente impresionante. Sao Paulo, Brasil. Aquí están las imágenes de la San Silvestre de 1996. En la San Silvestre, la tradicional prueba callejera del atletismo latinoamericano, el keniano Paul Tergat confirmó su favoritismo y se impuso por segunda vez consecutiva en la carrera de 15 kilómetros que se disputa anualmente en las céntricas calles de Sao Paulo. Al ganar, Tergat confirmó el dominio de los kenianos en la década de los 90, ya que este fue el cuarto triunfo de ese país en la corrida que clausura el año deportivo del continente. En segundo lugar terminó otro atleta de Kenia, Joseph Kimani, quien dominó la prueba por más de 10 kilómetros. El campeón cubrió el recorrido en 43 minutos y 50 segundos. Su escolta hizo 44:24. El bicampeón ganó $10.000 y engrosó aún más su extenso currículum. Con anterioridad fue medalla de bronce en Gotemburgo en los 10.000 metros y en la misma prueba obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tergat utilizó una táctica perfecta para ganar la corrida. Solo empezó a destacarse después de la mitad de la carrera y siempre se mantuvo cerca de Kimani, su compatriota, a quien solo lo atacó en el último kilómetro. En la categoría femenina, la ganadora fue Roseli Machado, una brasileña que por primera vez corría en la prueba. Arrepia São Paulo! Brasil! O hino nacional do Brasil. En la década de los 80, si ustedes se acuerdan bien, Omar Aguilar fue uno de los favoritos para ganar la San Silvestre, el fondista de Punta Arenas chileno. Ese año no le fue bien a Omar Aguilar porque precisamente él dijo que los últimos 5 kilómetros realmente se había muerto con el calor y con la subida. Además, él venía de Punta Arenas, de un clima totalmente frío, y caer al tropicalismo de Sao Paulo debe ser un shock bastante grande. Hablando de frío, nosotros en el mundo deportivo de la semana pasada les prometimos que les íbamos a seguir mostrando el esquí alpino y lo vamos a prometer. Además les vamos a mostrar esquí nórdico y voy a tratar de explicarles cuál es la diferencia entre los dos. Es bastante obvio en realidad, en las imágenes se van a ver, pero son dos clases de esquí totalmente distintas. Así es que primero nos vamos a trasladar a un centro de esquí austríaco y después a uno italiano para ver qué fue lo que pasó primero en las Copas del Mundo del esquí alpinos de las damas y después de los varones. Aquí están las imágenes. Y la última fecha de 1996 del esquí alpino de mujeres trajo bastantes sorpresas. Esto se corrió en Simmering, en Austria, y la carrera que estamos viendo es el slalom especial, donde se corre a 2 mangas y donde en este minuto la italiana Deborah Compagnoni, actual campeona olímpica, hace tiempo que viene mostrando sus dotes en Copa del Mundo, pero no ha podido ganar todavía una carrera. Esta tampoco la ganó porque se encontró con la neozelandesa Claudia Riegler, que anduvo sencillamente en su día. El esquí es un poco también amanecer con el pie que hay que amanecer. Si se amanece con el otro,
por muy bien que se ande, no pasa absolutamente nada. También influye mucho la cera, el serviceman que mida la temperatura de la nieve, qué cera le tiene que poner, cuál no. Si se pasa una puerta está descalificada. Claudia Riegler finalmente fue tercera y confirmando sus dotes de gran esquiadora, la suiza Pernilla Wiberg, que estamos viendo en pantalla, que es la actual líder de la Copa del Mundo general y de slalom especial, hizo una faena francamente impecable en el centro austríaco. Tiene que pasar puerta roja, puerta azul. Usted dirá cómo uno se confunde cuál palo tiene que pasar. De arriba debe verse bastante más ordenado que en la toma que tenemos nosotros, pero es puerta azul, puerta roja. Ahí está la premiación con la suiza Pernilla Wiberg. Ella corre con el número 1 porque es la actual líder del circuito. Y la misma carrera al día siguiente, en el mismo centro, porque se había tenido que suspender por mal tiempo. Y ahí Pernilla, lo que yo les contaba, se levantó con el pie que no había que levantarse y hizo una pésima primera manga, pésima, que es la que estamos viendo, que casi se desequilibró y casi se sale del trazado. Y la verdad de las cosas es que no le alcanzó todo lo bueno que hizo en la segunda y quedó simplemente cuarta. Tercera, repitiendo el puesto del día anterior, la neozelandesa Claudia Riegler. Un buen resultado porque va sumando puntos en la general y ya está quinta en la general de Copa del Mundo después de que se han corrido 11 fechas. Segunda, a quien vemos en pantalla, una esquiadora que viene entrando no hace mucho tiempo en el circuito. Ella es una francesa, Patricia Chauvert, quien completó un tiempo muy bueno en la primera y en la segunda manga, lo que le valió el segundo lugar. Y finalmente, con su primera victoria en Copa del Mundo, a pesar de todos los títulos mundiales y olímpicos que tiene, la italiana Deborah Compagnoni ganó el segundo slalom que se corrió en Austria, coronando así un año que le ha sido un poco esquivo en cuanto a títulos. Pero esto todavía está en la mitad, esto no ha terminado. Así es que por primera vez la italiana pudo ganar una fecha de Copa del Mundo en todo lo que lleva de la carrera esquiando. Y eso que es campeona olímpica. Y nos trasladamos hasta Bormio, Italia, donde se corrió un descenso, la carrera más larga del esquí alpino, también por Copa del Mundo. La temperatura bajó muchísimo la noche anterior, eso hizo que se congelara la pista y que fuera puro hielo desde la meta, desde la salida hasta la meta. Y en pantalla, un experimentadísimo esquiador francés, Luc Alphand, miembro del equipo olímpico de su país y quien en este minuto está defendiendo su título en descenso de Copa del Mundo. Él ganó el año pasado esta prueba y también ganó el descenso de Bormio. Este es el segundo que gana porque venía de ganar el de Val Gardena el año pasado. Un conocido nuestro, él ha estado varias veces esquiando aquí en Chile, entrenando por supuesto. Y el único que se le acercó a Luc Alphand fue el suizo William Besse. Para reconocer el uniforme suizo es bien simple porque son amarillos y esas redondelas blancas que ustedes van a ver en la toma de cerca son quesos suizos. A veces que ahí está. Parecen lunas, pero son quesos. Ese es el uniforme oficial del equipo suizo. Y las caídas estuvieron a la orden del día, por supuesto, con el hielo, como por ejemplo Ronald Asinger, el austríaco. Eso es el esquí alpino. En el descenso se corre solamente una manga y en el supergigante también. En el slalom especial, que fue el que ustedes vieron, el de las mujeres, se corren 2 mangas, es sin casco, y en el slalom gigante también se corren 2 mangas. Por supuesto que hay que tratar de hacer buen tiempo en las dos, y si uno se salta una puerta, no uno, porque yo no esquío, pero el resto de la gente se salta una puerta, está absolutamente descalificada y nada que hacer en esa carrera. Eso es esquí alpino. También está el esquí nórdico, que en Chile, por supuesto, no se practica, porque no tenemos canchas de cross country, tampoco tenemos canchas de saltos nórdicos. Pero en Europa sí las tienen, y las tienen bastante grandes. Aquí está la última fecha de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico. Bueno, y nos vamos al centro de esquí alemán Garmisch-Partenkirchen y la revelación de la temporada, porque esta sí que revelación, es solamente su segundo año en el circuito. El esloveno Primož Peterkas está punteando la general y este salto logró 117,5 metros, fue el primero, se cuentan todos los saltos. Si ustedes se fijan bien, las fijaciones de los esquíes no son fijas ni en la punta y el talón, sino que solamente en la punta, de manera que el esquí quede lo más paralelo posible al cuerpo. Así se puede reconocer un buen salto.
Y esta es la estrella del esquí japonés, una de las pocas disciplinas donde los japoneses dominan en el esquí. Se llama Takanobu Okabe, nombre japonés, que en su segundo salto logró 115,5 metros. Y el rey indiscutido de los saltos es el austríaco Andreas Goldberger, confirmando el dominio austríaco en todo lo que sea esquí de nieve, que en esta fecha fue segundo con 2 saltos de 114 metros. Claro, le tomaron el promedio, usted dirá 114, pero el otro saltó 115, es el promedio. Y el que ganó, Peterka, hizo un segundo salto de 118 metros y contra eso no hay absolutamente nada que hacer. Queda primero en la general, seguido del austríaco Andreas Goldberger, que es el que está defendiendo actualmente su título de Copa del Mundo. Segundo, el japonés. Y él, que está apuntando en general, absolutamente sorpresa para todo el mundo porque este es su segundo año. Y esta es una prueba muy técnica, o sea, se necesitan años de circo para lograr un buen salto. La Copa del Mundo, tanto de esquí alpino como de esquí nórdico, sigue. No para porque ellos estén en vacaciones o porque no. Esto sigue hasta el invierno nuestro, o sea, hasta abril, que es la última fecha. Cuando llegue a Tomba no llegó absolutamente nada porque no se corrió fecha de slalom especial de varones. Por lo tanto, se corrieron 2 de mujeres porque se había suspendido la anterior, así es que se los vamos a seguir mostrando. Seguramente ustedes en la prensa ya vieron que se retiraba el mejor ciclista de los últimos tiempos, así como a nadie sorprendió el retiro de George Foreman, porque era un deportista bastante añoso y bastante veterano para lo que estaba haciendo. A todo el mundo le sorprendió el retiro del español Miguel Indurain cuando tiene 31 años y está en la cúspide de su carrera. Él en este minuto estaba entre 2 opciones, o fichar por el equipo 11, él era del Banesto, por un contrato francamente millonario, pero por varios años más, o dedicarse a su familia. Estuvo 3 meses pensándolo y finalmente optó por la familia. Pero eso no quita que nosotros quisimos hacerle un homenaje al mejor ciclista que ha habido, yo diría, en los últimos 15 o 20 años. Miguel Indurain se bajó de la bicicleta. Al ciclista español le llegó definitivamente su fin. Tras más de 12 años como corredor profesional, el quíntuple ganador del Tour de Francia anunció en Pamplona su retiro. En estos años he tenido grandes satisfacciones por los triunfos logrados, pero también me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio el poder obtenerlos. Estar al máximo nivel exige mucho de uno mismo y cada año que pasa resulta más difícil conseguirlo. La retirada del ciclista más exitoso de los años 90 se había esbozado tras la desafortunada actuación en la Vuelta a Francia, donde no pudo obtener su 6º título consecutivo de campeón al finalizar en el 11º lugar. Su equipo, Banesto, lo forzó a participar en la Vuelta a España, donde se vio obligado a abandonar por fallarle las fuerzas. Luego decidió separarse de Banesto, equipo al que pertenecía desde 1984. En los últimos meses, otro equipo español, el 11, intentó ganarse a Indurain, pero al final no se llegó a ningún acuerdo, al parecer por diferencias de dinero. Intenté ganar el Tour con todas mis fuerzas y no lo conseguí, pero gané la medalla de oro Atlanta. Me parecía el broche ideal para mi carrera deportiva. Indurain, nacido en Villava, Navarra, hace 32 años, ostenta el récord mundial de la hora en 53,040 kilómetros y fue el número 1 del ranking de ciclismo en los años 92 y 93. Obtuvo la medalla de oro en la prueba contrarreloj en ruta de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Igualó el récord de pentacampeón del Tour de Francia que también tenían Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Bernal Hinault. Todos ganaron 5 veces el Tour, pero Indurain ha sido el único en hacerlo de manera consecutiva. Llevo 12 años en el ciclismo profesional. He corrido vueltas grandes, pequeñas, campeonatos nacionales del mundo y hasta unas olimpiadas. En estos años he tenido grandes satisfacciones por los triunfos logrados, pero también me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio el poder obtenerlos. Si bien el fútbol es el deporte más popular de España, ninguna otra figura genera tanto respeto y admiración como Indurain. Para muchos, este ciclista es considerado el mejor deportista español de todos los tiempos. Además de los Tours de Francia, ganó 2 veces el Giro de Italia. Y los médicos siempre se han asombrado por su extraordinaria capacidad pulmonar, caracterizada por un ritmo cardíaco de unos 30 latidos por minuto. Es el fin de un grande que colgó la bicicleta
de un grande que optó por volver a ser un hombre normal que no quiere seguir sacrificándose para permanecer en la cumbre del deporte. Por eso mismo es muy difícil que vuelvan a ser un ciclista de la envergadura de Miguel Indurain, porque su constitución física hacía que tuviera menos pulsaciones por minuto, se cansaba menos, en una bajada ya estaba recuperado. Así es que dura tarea le va a quedar a Abraham Olano, el segundo mejor ciclista y quien fue medalla de plata en la contrarreloj de Atlanta para reemplazar a Miguel Indurain y todo lo bueno que hizo por el deporte y por el ciclismo español. Vamos a hacer una pausa, pero nos vamos a ir con un videoclip que llegó a través del satélite de los mejores tenistas del mundo y donde también descubrimos que estaba Marcelo Ríos. Ya volvemos. Descubre junto a Masai Travel una de las 7 maravillas del mundo, el santuario histórico peruano, Machu Picchu. Es momento de disfrutar la vida, de salir a conocer un país cerca de casa, un viaje que se distingue por su belleza, amabilidad, exquisita comida y sabores inolvidables. Machu Picchu, inscrito en la lista de Patrimonios de la Humanidad, no solo es uno de los principales atractivos turísticos de Perú, sino también una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería inca. Situado en las alturas de las montañas de los Andes, sobre el valle del río Urabamba, esta joya ancestral es un imperdible para los amantes de la cultura. Junto a Masai Travel no solo visitarás Machu Picchu, sino también explorarás lugares emblemáticos en el camino. Visitaremos el vibrante mercado de Pisac, corazón de la cultura quechua, y nos sumergiremos en la historia del templo de Coricancha, el palacio Inca Roca y la enigmática piedra de los 12 ángulos. Únete a un viaje familiar y disfruta con todo incluido. Nosotros nos encargamos de cada detalle para que vivas una experiencia enriquecedora, conectada con la esencia local y en compañía de la energía grupal que caracteriza a los viajeros de Masai Travel. Para más información acerca de este viaje, ingresa a www.masaitravel.cl. Únete a la familia Masai Travel. Masai Travel. Viajes de experiencia. ¿Qué tal si le dijéramos que la mejor forma de cortar, rebanar, picar y filetear no es con su cuchillo de cocina? No se vaya porque vamos a darle un giro al mundo culinario. Presentamos el Samurai 360 de Bonhomme, el revolucionario cuchillo redondo que gira 360 grados para que pueda cortar todo con facilidad. Su cuchilla redonda es filosa, precisa y puede cortar muy rápido todos los alimentos. Mire, todos hemos usado cuchillos comunes que golpean barras y tablas para cortar y son muy difíciles de controlar, pero con el Samurai 360, la cuchilla está en contacto constante con todo lo que corta. Corta rodando,
rodando hacia adelante y corta rodando hacia atrás. Eso le va a ahorrar un montón de tiempo en la cocina. Y como lo agarras en la parte de arriba de la cuchilla, te da el máximo control. Así puedes tener increíble precisión rebanada tras rebanada. La cuchilla está hecha de acero inoxidable, forjado con un filo perfecto como láser. Además, se lava muy fácil. Solo enjuaga la cuchilla y se puede lavar el asa en el lavaplatos. Incluso tiene un freno de cuchilla para picar como un profesional. Mire, pepinos, champiñones, rábanos, todo se pica en un tazón y todo bajo control. Después quita el freno y la cuchilla gira en un círculo completo de 360 grados. Así puede acelerar los cortes de sus cebollitas, de sus zanahorias o cortar fácilmente pollo y bistec. Llame en este momento y ordene su propio Samurai 360 de Bonhome con su práctica base para colocar en donde quiera por un increíble bajo precio por lanzamiento que no va a poder resistir. Y para que esta oferta sea mucho más atractiva, si su orden es de las primeras 30, le vamos a dar totalmente gratis una cuchilla especial para cortar fácilmente pastas, masa o tortillas. Pero espere, que al hacer su orden con tarjeta de crédito, le vamos a mandar la versión Samurai 360 Platinum, que está hecha de acero inoxidable japonés forjado con un filo tan perfecto como el usado desde los tiempos remotos por los samuráis. Aproveche, ordene su Samurai 360 con todos sus regalos ahora mismo. ¡Llame ya! Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Bueno, Sebastián Rosenthal ya tuvo su primera visita al Glasgow Rangers de Escocia. Lo recibieron estupendamente bien y fue presentado oficialmente como miembro del equipo, como nuevo miembro, en el partido que el Glasgow jugó con el Celtic y donde se mantuvo como líder indiscutido y sin ningún tipo de competencia, aunque al segundo le faltan 2 partidos en la liga escocesa. Nosotros tenemos las imágenes y los goles del partido del Glasgow Rangers con el Celtic. Aquí están. En el partido donde fue presentado oficialmente Sebastián Rosenthal como jugador, ahí están los dos equipos, el Glasgow de azul y el Celtic de verde con blanco. Esta es una característica de los estadios europeos, absolutamente repletos y no tienen reja de contención, porque la FIFA las prohibió. Y la gente se porta bien, tampoco saltan a la cancha. Y el primer gol, el 1-0 para el Glasgow, fue obra de Alberts a los 9 minutos del primer tiempo. Un jugador que le pega con zurda, que además patea los tiros libres. No sé si le suena conocido, más o menos lo mismo que hace Sebastián Rosenthal. El empate, que no es este, por supuesto, porque la pelota no entró, es una jugada de peligro, vino a los 21 minutos del segundo tiempo. Se fueron 1-0 en el descanso y el número 7 del Celtic, Di Canio, se llama, Di Canio. Ese es el entrenador del Celtic, que va segundo en la tabla con 36 puntos después de este partido. Ahí está el empate. Y de ahí para adelante el Celtic empezó a jugar mucho mejor que el Glasgow y se empezó a desesperar un poco el hincha ante la alegría, por supuesto, de los hinchas y del entrenador. Jugó bastante mejor el Celtic, pero lo que suele pasar en el contragolpe, vino el 2-1 y después el 3-1 para el Glasgow en los pies de un jugador que había entrado reemplazando al goleador del equipo, que se llama McCoist, que no es, contra lo que muchos podrían pensar, el Paul Gascoigne, que es la gran estrella del Glasgow Rangers. Ahí está el 3-1, obra de este mismo jugador, que es el número 16 y que se llama Erik Andersen. Es bien colorín, va a ser bastante fácil distinguirlo. Y con este resultado, el Glasgow queda con 50 puntos, líder solitario en la tabla, y en el segundo lugar queda precisamente el Celtic con 36, pero con 2 partidos menos. Ojo, tiene 2 partidos menos. Y Sebastián Rosenthal debería estar debutando el 18 de enero contra un equipo que se llama Motherwell en la ciudad de Ibrox. Y en internet estuvimos buscando a ver qué es lo que había puesto en la ventana del Glasgow Rangers en las noticias de todos los equipos. Ellos están absolutamente todos en internet, y salía que, bueno, de partida le dicen Rossi a Sebastián en Escocia, y si no le dicen Rossi le dicen Seb.
SEB. Y pusieron que lo más destacable de nuestro jugador, además de que era muy simpático y era muy buen delantero de 20 años, que tenía una Harley Davidson aquí en Chile, que le habían sacado una foto en un diario y que eso lo había realzado a él como uno de los hombres que más le gustaba andar en moto y exhibir las marcas aquí en Chile. ¡Falso, señores! Sebastián Rosenthal nunca en la vida ha tenido una Harley Davidson. No sé si alguien lo ha visto en moto, yo por lo menos jamás. Así es que van a tener que corregir en internet la información que pusieron de Sebastián Rosenthal. Se entiende, porque en realidad viene llegando. No es mucho lo que se sabe de él, pero ya van a empezar a saberlo porque últimamente a nuestros jugadores les ha ido bastante bien en el extranjero y Sebastián Rosenthal no puede ser la excepción. Y nos vamos al agua. Tal vez una de las regatas más interesantes y más largas y más atractivas y más famosas del mundo es la Vuelta al Mundo de Whitbread, que parte en Londres. Parte en septiembre, pero los preparativos ya empezaron. ¿Y qué fue lo que hizo Gran Bretaña? Que nunca en su vida ha podido ganar esta carrera. Fue contratar al que se dice es uno de los mejores timoneles del mundo. Así es que aquí está este caballero para que ustedes lo conozcan y para que en septiembre no se sorprendan que Inglaterra ganó la Whitbread. El británico Laurie Smith es uno de los mejores yatistas del mundo y por fin sus compatriotas lo han reconocido al pedirle que se haga cargo del timón del yate Silk Cat, que competirá en la regata internacional de Whitbread, una de las pruebas más difíciles del mundo que se correrá en septiembre del próximo año. El Silk Cat que timoneará Smith tendrá un costo total de $1,5 millones. Ante la idea de competir bajo la bandera de su país, Laurie Smith se muestra muy feliz. Sí, obviamente esa es la razón principal porque yo cambié de lugar de trabajo. Quiero correr por Gran Bretaña y me sé manejar mucho mejor aquí que en Suecia. Nosotros queremos hacer algo que sea propio, elegir a nuestra propia tripulación y quedarnos en este país. En 1994, Schmidt ganó 2 etapas de la regata de Whitbread de ese año, capitaneando el Instrum Justitia. Antes de eso, timoneó el yate británico Leonard en la Copa América. La experiencia de Smith en el circuito de Whitbread empezó el año 1985 a bordo del yate Drum. 4 años después llevó al Rothmans al 4º lugar de esta competencia y ganó un premio por su destacada actitud en alta mar. De la larga tradición británica en el mar, este país nunca ha ganado la regata de Whitbread desde que comenzó en 1973. Pero ahora los británicos tienen la oportunidad de cambiar la historia con Schmidt al timón. El Silk Cat estará destinado a mejorar el balance y competirá en la carrera Fastnet en agosto próximo antes de comenzar el duro desafío de 8 meses y 31.000 millas alrededor del mundo en septiembre. Claro que sí, el timonel, como contra todo lo que la gente que a lo mejor no entiende tanto de yates pudiera pensar, es el más importante de la tripulación, porque es el que da las órdenes, dicta las maniobras, ve para dónde va el viento, para dónde se dirige el bote y da absolutamente todas las órdenes y el resto de la tripulación lo tiene que obedecer, no así el capitán. El capitán, al fondo, generalmente es el dueño del bote o del yate. Y siguiendo un poco con el mismo tema de los yates, si alguien para este verano tiene pensado comprar algún tipo de embarcación y aquí en Chile no ha encontrado lo que quiere, en Londres, dentro de muy pocos días más, se va a hacer una exhibición de cualquier cosa que funcione en el agua y que flote, ojalá con gente arriba, de botes, de yates, de barcos, de veleros, de jet ski, de motos de agua, etcétera. Esto va a ser en Londres y ahí usted va a poder encontrar absolutamente todo lo que pueda meterse al agua, pero no es en Londres, yo me equivoqué, es en Nueva York, donde está haciendo bastante frío por lo demás. Por eso es un hall bien grande donde también, por la estructura que tiene, va a poder albergar una serie de novedades, además de los botes que les vamos a mostrar en la siguiente nota. La Feria Internacional de Botes de Londres espera atraer a 190.000 personas en los próximos 10 días. Hay más de 600 expositores en este evento, incluyendo a 100 extranjeros. Entre las numerosas atracciones habrá una pantalla gigante de video que brindará la emoción de navegar en las aguas, pero estando dentro del edificio. Pero sin duda que las estrellas de la feria serán los jet ski, los botes y los yates.
Hay modelos que no estarían para nada mal en una película de James Bond y se verá más lujo del que se puede imaginar. El modelo más grande y más costoso de la exhibición, el Princesa 20M, cuesta, si quieren comprarlo, $1,5 millones. Y otra luminaria de la exposición es el Zara 50, un nuevo bote de competencia. Nuestra intención fue crear un yate muy rápido y de gran rendimiento, y que además fuera lujoso, confortable y sobre todo seguro. El diseño del yate incluye innovadoras características, como por ejemplo una proa plana y una quilla también con diseño de vanguardia, y es inusualmente cómodo si se piensa que fue construido para la alta competencia. Por lo mismo, no es barato, bordea los $600,000. Creo que hay un muy buen mercado internacional para este yate. Y claro, el precio de este bote es muy alto. Se usaron los mejores materiales e ingeniería muy sofisticada. Pero creo, de todas maneras, que hay un muy buen mercado para él. El Zara 50 es solo uno de los 800 barcos que se van a exhibir en Londres. Si usted no tiene tanto presupuesto, consuélese. El más barato cuesta menos de $500. Lo más probable es que sea un bote de goma y que no tenga ningún tipo de fibra, ni madera, ni de nada, pero de todas maneras es bastante comprable. Hasta aquí el mundo deportivo de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo alrededor de las 6:15 de la tarde con toda la actualidad deportiva nacional e internacional. Que pase una estupenda semana y también para los que están de vacaciones.